Bienvenidos al vídeo de presentación del informe que nosotros aquí en Libres de COVID hemos elaborado y que presenta los argumentos más fuertes que hemos podido encontrar para un cambio de ruta en la pandemia hacia una estrategia de supresión máxima o de eliminación en España y en Europa. El formato de este vídeo va a ser, vamos a presentar las 6 secciones del informe. Para cada sección, Lucas va a dar una pequeña presentación, un esbozo de lo que contiene, y luego nosotros lo podemos comentar. Aquí tenemos a Joan Carles March, epidemiólogo trabajando en Barcelona, muy bien conocido, muy agradecido de tenerle por aquí, Joan Carles. Y Lucas González, epidemiólogo jubilado, ahora que vive en Escocia, y trabajando a saco para poner fin a la pandemia, ¿no? Como mucha gente. Bueno, para mantener la brevedad, en apoyo de la brevedad, paso a Lucas para que nos presente la primera sección. Hola a todos. Bien, la primera sección la hemos titulado Los enfoques que se han utilizado en el mundo, en los 200 países del mundo, que han utilizado enfoques muy distintos, que además en algunos casos han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Hay un número de países, afortunadamente no muy grande, que han intentado la inmunidad de grupo a partir de la infección natural. Es decir, tú te pones en contacto con el virus y eso te da una cierta inmunidad, y la esperanza era que esto pudiese generar suficiente inmunidad que pudiese proteger a los vulnerables, que los vulnerables se quedarían escondidos durante un tiempo hasta que el resto de la población adquiriera la inmunidad que permitiera dar un efecto cortafuegos. En la práctica ha sido difícil o imposible el proteger a los vulnerables, porque los vulnerables están asistidos por gente más joven que ellos generalmente, y el resultado es que no se ha podido conseguir ese efecto. Y además, económicamente, como los vulnerables se han quedado escondidos, digamos, han tratado de evitar la infección, eso ha producido unos efectos económicos y no ha podido evitarse con este tipo de estrategia. Luego ha habido otra estrategia que es, depende de a quién le preguntes, porque hay una disquisición lingüística aquí, que es la de mitigación o de supresión, que yo llamaría como supresión reactiva. Esa es la que se ha usado en países como España, en países como el Reino Unido y en muchos otros países. Se ha usado una estrategia consistente en bajar la curva para que el exceso de la curva no dañase al sistema sanitario, no dañase a la economía. Se trataba de salvar determinadas cosas. Estoy simplificándolo mucho. Lógicamente esto admite todos los matices y todo eso se puede hablar con más detalle, ¿no? Este tipo de estrategia no solamente no ha evitado los problemas económicos y sociales, sino que además ha facilitado, igual que en los países del primer grupo, la aparición del COVID persistente, que es algo a lo que muchos consideramos que es el gran olvidado en este momento y que habría que prestarle mucha más atención, porque son cifras muy grandes y hay que multiplicarlas por el tiempo que dure la persistencia. Un tercer grupo de países son los que han usado las estrategias de máxima supresión o incluso consiguiendo la eliminación. Esos países son Australia, China continental, Nueva Zelanda, un número de países que han intentado ser muy proactivos. Si la otra estrategia o de mitigación se llamaba supresión reactiva, esta habría que llamarla supresión proactiva o máxima. Es tratar de ir a por el virus. No conformarse con reducir la curva hasta unos niveles manejables, sino tratar de llegar hasta el cero y en algunos casos incluso llegar al cero.
Estos países lo que han comprobado es que los problemas de salud son menores, pero también los problemas de la economía son menores. Cuando la gente se encuentra más tranquila, puede consumir y puede tener una actividad económica que no tendrían de otra forma. A estas tres estrategias se ha unido después la estrategia de la vacunación, que lo que estamos viendo es que es muy distinta dependiendo de los países. Los países que tienen recursos económicos están vacunando más rápido y los países que no tienen recursos económicos, que son la mayoría, están vacunando mucho más lento. En España, hasta la última vez que miramos, se ha vacunado menos de la mitad de la población con una dosis y son cifras menores todavía de haberse vacunado con la pauta completa. Y el problema que tiene la vacunación, y lo sabemos, es que puede que la inmunidad sea limitada en el tiempo, desde luego es lenta y no afronta el problema del COVID persistente. Porque si tú vacunas a los que tienen peligro de fallecer, estás dejando sin vacunar a los que tienen peligro de tener COVID persistente. Entonces, como estrategia está bien, estamos todos muy contentos de que haya vacunas, pero no puede ser la única estrategia que utilicemos. ¿Comentarios? ¿Preguntas? No, España, yo creo que como la mayoría de los países europeos en la línea de lo que planteas, han utilizado una estrategia de mitigar, ¿no? Básicamente con la historia de que con ello no afectaban tanto la economía, y la realidad es que eso no ha sido así. Y esa es la gran historia de esto, ¿no? Yo, de todas formas, creo que la estrategia española de vacunación yo la valoraría como buena, a pesar de todo. Yo creo que hubo unos meses de ir al ralentí, básicamente tanteando las vacunas entre que no llegaban y llegaban. Yo creo que fue muy timorata la primera parte, pero yo diría que en estos momentos se está vacunando bien y a buen ritmo, con un peligro que es la población de 60 a 69 años y los profesionales, sobre todo profesorado de menos de esa edad, que muchos de ellos tienen solo una dosis de la vacuna de AstraZeneca, con lo que eso conlleva de problema ante la variante Delta por sus efectos más pobres con una sola dosis, ¿no? Yo creo que habría que poner énfasis en mejorar esa situación, y creo que al mismo tiempo creo que tendrían que tener claro desde cada una de las comunidades autónomas y del Gobierno de España que tienen que intentar llegar a un COVID cero, ¿no? Yo creo que eso de que poner las medidas siempre en función de cómo va mejor y por tanto vamos a abrir un poquito, nos coloca en la situación de volver a perder. Y creo que es una situación que hemos visto que eso no ha funcionado, y que creo que es bueno replantearse, aunque sea tarde, porque en estos momentos ya es muy tarde, pero probablemente más vale tarde que nunca, como diría. Yo aquí, con permiso, quería enseñar unas diapositivas unas gráficas para ilustrar lo que estaba contando de los buenos resultados de los países cero COVID y de los, pues, francamente, malos resultados durante la pandemia de los países más de mitigación. Aquí son unas gráficas de un informe del Lancet escrito por Jeffrey Lazarus y su equipo. Aquí a la izquierda vemos las muertes que hemos visto en países del OECD siguiendo una estrategia de mitigación con la línea azul, y se ve claramente que son muchísimos más altos que los países de la línea roja, que son los países o cero COVID o de una supresión muy máxima. Y la diferencia es un abismo. Luego, con la segunda gráfica se ve el cambio del PIB, que se ve que tanto los países cero COVID como los países de mitigación todos bajaron a principios de 2020, pero los países cero COVID empezaban a subir y subieron bastante más rápidamente
que los países de mitigación, España incluido en ellos. Y se ve que hasta la diferencia entre los PIBs de los países cero COVID y los países de mitigación, la diferencia está creciendo hasta ahora. Los datos van hasta marzo. Y aquí, como dicen de los aficionados de la estrategia cero COVID, que nos quieren encerrar en casa para el resto de nuestras vidas, ves, la línea roja y la línea azul son la severidad de las medidas, las restricciones que hemos vivido, ¿vale? Y los países cero COVID, de la línea roja, se ve que las restricciones eran menos restrictivas, menos severas, y los países de mitigación hemos necesitado utilizar restricciones más severas. Mi hermana, por poner un ejemplo, vive en Australia y ha podido vivir la gran mayoría del año pasado y de este año pues libres de COVID, libres de restricciones. Ahora tienen un incendio que están intentando apagar, ¿no? De unos 30 casos al día, lo apagarán y volverán a la normalidad, se espera. Aquí es otra manera de ver lo mismo, del Instituto Molinari, de un instituto de economía francés. Y aquí, tristemente, son los datos para España. Y comparando España con el conjunto de países cero COVID, se ve que tiene hasta marzo de 2021 hasta 48 veces más muertes que en los países cero COVID, que es un abismo muy triste. Y económicamente, el declive de la economía española ha sido 7 veces mayor que el conjunto de países cero COVID. Entonces, si pensamos en los resultados de la gestión de la pandemia y lo evaluamos como en tanto a salud, en tanto a economía y en tanto a libertad, yo creo que vemos que los países cero COVID han ganado, pero han ganado a goleada. Las diferencias son abismos, realmente. Sí, yo tengo un comentario que hacer con respecto a eso, y es que esos datos y esas cifras de mortalidad y de afectación económica se refieren al pasado. Sí. Y lo que nosotros estamos intentando ver es qué es lo que hacemos con respecto al futuro. Yo creo que en el futuro, en los países en los que haya vacunación, puede ocurrir que el determinante más importante no sea tanto la mortalidad, sino que sea el COVID persistente. Y la mortalidad en jóvenes, y todo eso, por supuesto, depende de cómo sea el comportamiento de las variantes, porque no sabemos en qué medida las variantes van a escapar de la vacunación o no. Y eso hay que contarlo como un elemento de incertidumbre. Y hay gran especulación, pero el argumento que yo propondría es que como mínimo tenemos que estar preparados para activar rápidamente las estrategias de eliminación. Incluso aunque no se apliquen hoy, tenemos que estar preparados para aplicarlas dentro de un mes si vemos que hace falta. Bueno, yo creo que hace falta ya, pero... Entonces, es un muy buen momento, yo creo, que para pasar a la sección 2, que habla de un cambio de estrategia específicamente para España. Lucas. De acuerdo. Entonces, el cambio de estrategia para España, nosotros lo que hemos hecho ha sido plantearlo con 3 palabras, digamos, que es que el cambio es necesario porque si nosotros aplicamos una estrategia de eliminación, nos vamos a ahorrar problemas, nos vamos a ahorrar impacto en salud, en enfermedad aguda y potencialmente grave, y en enfermedad persistente o potencialmente crónica. Nos vamos a ahorrar problemas económicos y nos vamos a ahorrar problemas sociales. El cambio, además, nos parece que es urgente porque las variantes están ya reconociéndose como un problema que antes era hipotético. A principios de año ya veíamos que empezaban a aparecer las variantes y ahora ya está confirmado. Y está confirmado que son más contagiosas, está confirmado en algunos casos que son más graves y está confirmado que son, en algunos casos, tienen un cierto escape vacunal. Y no sabemos en el alfabeto de las variantes qué es lo que pasa con las siguientes. Entonces, todo eso hace que sea más urgente. Y el otro concepto clave para mí es que este año
es más posible que el año pasado. Ya tenemos unos conocimientos de cuáles son los mecanismos de transmisión. Sabemos que esto se transmite por aerosoles, por gotitas pequeñas que se quedan flotando en el aire durante un rato y que son capaces de salir por una mascarilla mal ajustada. Y como lo sabemos, tenemos una estrategia de control que antes no teníamos. Podemos ajustar las mascarillas, podemos ampliar la ventilación y podemos hacer una serie de cosas que antes no estaba tan claro que eran prioritarias. Entonces, a eso se le suma el que es posible, y no digo que sea seguro, pero es posible que haya un aumento en la cooperación internacional. Si hay muchos países que se ponen de acuerdo, eso nos puede hacer más posible, más fácil que lleguemos a un cero COVID. Para España en particular sería más fácil hacer una estrategia de eliminación si toda Europa se une en la misma aventura. ¿Qué pasa? Que dándole vueltas a ese asunto, hemos llegado a la conclusión de que muy probablemente algunos países tengan que esperar por otros. Entonces, lo razonable sería aplicar estrategias de mitigación muy mejorada, lo que informalmente llamamos la estrategia M3, que es mitigación muy mejorada, que te permite esperar a poder aplicar el resto de las medidas. Y por último, el tema de lo del cambio de estrategia. Es muy importante en una España que sabemos que políticamente está dividida, que hay mucho enfado entre unos partidos y otros y entre unas personas y otras y le echamos la culpa a los jóvenes le echan la culpa a los mayores. Al final, lo que tratamos es de tener un objetivo unificador y el ir a por el virus es un objetivo unificador. Si lo queremos ver de forma metafórica, estamos en un partido de fútbol, en el primer tiempo, en la primera mitad del partido, hemos estado jugando en la niebla, no sabíamos dónde estaba la portería del contrario y nos creíamos que la gente con una camiseta de color distinto era de otro equipo. Y eso tenemos que acabarlo, tenemos que unirnos en un objetivo e ir a por el virus. Eso es parte de lo que propone la estrategia de cero COVID. Juan Carlos. Sí, yo creo que está claro que necesitamos una estrategia de mitigación mejorada, ¿no? Es que si no, toda evolución es un juego del yo-yo. Subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo. Y por tanto necesitamos cambiar la estrategia porque si no estamos siempre pendientes de mirar de reojo cómo está la incidencia acumulada, cómo están los fallecidos, cómo están los ingresados y nunca de cara a tomar medidas proactivas, ¿no? Un ejemplo es lo que ha pasado con el macrobrote de Mallorca. Realmente lo que se ha visto es que se toman decisiones a posteriori. Nunca hay unas decisiones a priori que permitan tener en cuenta qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y por tanto, facilitar una bajada clara que consiga unas cifras mucho mejores de las que hay actualmente. Por tanto, probablemente no se puede hacer en estos momentos, un poco tal como decía Lucas, una estrategia de supresión, pero sí que la estrategia de mitigación necesita ser muy mejorada para ser mucho más proactiva y ver las cosas, no mirar siempre a posteriori, buscar la buena decisión. Sí, hay un elemento extra para mi gusto con la metáfora esta del partido de fútbol, que es que la gente está cansada, tenemos fatiga pandémica. Y parte de la fatiga es que estamos cansados de perder. Estamos muy cansados de ir perdiendo en este partido. Entonces, es posible que parte de la fatiga se evapore si tenemos un objetivo consolidado. Y la metáfora del partido nos hace pensar que si jugamos bien, a lo mejor nos ahorramos la prórroga, porque no sabemos cuánto puede durar esto. Yo estaba buscando a ver cuáles son las perspectivas de marco temporal para esta pandemia y muy al principio de la pandemia se planteaba que la pandemia podía durar entre 2 y 5 años. Hay que incluir también el periodo de recuperación económica posterior. Entonces, si jugamos bien, podemos estar mejor durante varios años.
Entonces, buen momento para pasar a la tercera sección, que es de las herramientas disponibles. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo jugamos bien? Exactamente, vale. Okay. Vamos a verlo. Entonces, la tercera sección tiene que ver con las herramientas, y las herramientas, por tratar de hacerlas de manera inteligible, las podemos agrupar en 3 niveles. Son las estrategias que dependen de las personas y de los grupos de personas, que básicamente, para entendernos, son usar una mascarilla bien usada y usar los elementos de ventilación. Y también colaborar en el resto de las estrategias. Es decir, tú como individuo puedes participar en las estrategias de trazado, dando tus datos y poniéndote en contacto con la gente y haciendo la cuarentena lo mejor que puedas y todo lo demás. El segundo nivel sería el nivel de salud pública, que ese corresponde realmente a las comunidades autónomas. Es todo lo que tiene que ver con hacer las estrategias de trazado, de supervisar la distribución de recursos, ver qué es lo que se hace en educación, todas estas cuestiones que están, que son competencia autonómica. Y el tercer nivel son las competencias nacionales, que son todo lo que tiene que ver con las fronteras entre países, con la normativa, con el impulso económico, con facilitar las cosas desde ese nivel. Todo esto, naturalmente, como son distintos agentes, nos tenemos que ayudar unos a otros. La metáfora que a mí me gusta usar para esto es que si queremos mover la mesa del comedor hacia otro sitio, cada uno tiene que agarrar la mesa desde su extremo, pero tenemos que estar coordinados, tenemos que mantener el contacto visual y decir, bueno, vamos hacia la derecha o hacia la izquierda, vamos hacia la ventana o vamos hacia el centro de la habitación. Y cada uno tiene que hacer su parte. Entonces, nos ayudamos unos a otros. Por ejemplo, para que los individuos puedan quedarse en su casa, en muchos casos es necesario que haya un apoyo económico y un apoyo logístico. Naturalmente le vamos a tener miedo a la picaresca, y esto hay que usarlo solamente cuando haya pocos casos y con los controles adecuados y todo lo demás. Pero es lo que se está viendo que dificulta el poder aislarse cuando la gente no tiene dinero para hacerlo, porque viven día a día económicamente. Y esta estrategia de facilitación permite que las medidas sean mucho más eficaces y que además sean más sostenibles en el tiempo, y que la podamos mantener el tiempo que haga falta. Todo esto se apoya además en algo tan simple como la comunicación, el poder decirle las cosas a la gente y el poder escuchar lo que la gente nos diga, porque la comunicación tiene que ser bidireccional. Y eso permite la colaboración entre personas y entidades distintas, los individuos y los grupos y los gobiernos de las comunidades autónomas con el gobierno nacional, de las empresas y de los sindicatos, todo el mundo moviendo la misma mesa del mismo comedor, entre todos. Esa es la idea. Sí, yo creo que esa es la idea, ¿no? Yo creo que el planteamiento es el adecuado, yo creo que no hay otra opción y creo que las habilidades que hay que poner en marcha son estas, ¿no? Y por tanto, o lo hacemos ahora y eso permite avanzar, o probablemente habrá que dejarlo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, creo que es un momento bueno para poder hacerlo en una situación en la cual por un lado está un ritmo de vacunación razonablemente bueno, pero con un tema de las variantes que, aunque no afectan a la mortalidad ni en gran parte a la hospitalización, sí que afectan al número de contagios, y el número de contagios genera una problemática adicional que hay que tener en cuenta, ¿no? Por tanto, yo espero que se pongan en marcha ya algunas medidas que permitan avanzar en ese sentido. Igual es un buen momento para compartir unas diapositivas de la tasa de hospitalizaciones y de muertes también en el Reino Unido, de donde soy yo, que van bastante más avanzados en la vacunación, pero también están intentando quitar, si pueden,
todos los controles, todas las restricciones. Y vamos a ver ahora, sí, aquí. Mira, pues con el ritmo bastante más avanzado que el nuestro de vacunación, vemos aquí a la derecha, se puede ver el ritmo de hospitalizaciones en Inglaterra y ves, hace piruetas este gráfico, pero es muy bueno cuando te ubicas. Esto es la primera ola, ¿vale? El descenso de la primera ola y luego la subida de la segunda ola y ves las admisiones diarias y las camas ocupadas. Y vemos que en la segunda ola iba subiendo, subiendo, subiendo. Luego había una cuarentena de cortafuegos en noviembre, pero no fue para nada adecuada. Y llegaron hasta aquí en enero, ¿no? Después de haber salvado la Navidad. Luego, la gran bajada de la vacunación y de la cuarentena que han tenido ahí. Y mira, cuando han ido quitando restricciones, a pesar de toda la vacunación que tienen, las hospitalizaciones han empezado a subir al mismo ritmo. Y esto, el X, es el dato de hoy. Es un dato, podría que, como vayan metiendo más y más vacunas en más y más brazos, empieza a suavizar. Pero hasta ahora, mira, no ha empezado a suavizar hasta ahora. Y vemos tristemente que los muertes también han empezado a subir. Pues necesitamos más medidas. Se está quedando bastante claro. Sí, yo quería añadir una cosa. A esas gráficas les falta el considerar el COVID persistente. Yo lamento ser pesado con esto, pero se calcula que en la semana pasada en el Reino Unido infecciones diagnosticadas son 116.000, que es la mitad de la ciudad de la que yo vengo, Santa Cruz de Tenerife, que es 250.000 de personas, ¿no? Entonces, es mucha gente la que está teniendo COVID. Y el cálculo es que hay un 14% de esas personas siguen teniendo síntomas 3 meses después. Eso es mucho, eso no es una gripe normal y corriente. Lo siento, pero no. Hay una parte de ellos que siguen con síntomas a los 6 meses y una parte de ellos que siguen con síntomas al año y no sabemos cuánto tiempo siguen con síntomas. Entonces, si en una semana ha habido 116.000 casos, se calcula que hay del orden de 14.000 casos de COVID persistente. Estas cifras tenemos que tenerlas claras y tenemos que tener claro que no sabemos cuál es el comportamiento de las variantes con respecto al COVID persistente. ¿Será más o será menos? No lo sabemos. Y el que diga que lo sabe, que nos diga por qué lo sabe, pero yo creo que no lo sabemos. Sí. Yo creo que en el tema del COVID persistente, yo creo que es un elemento a poner encima de la mesa. Es decir, tenemos un número de gente afectada por COVID persistente que va a generar una pospandemia muy marcada por esta situación, ¿no? Aparte de las cuestiones ligadas a pacientes crónicos, ligados al problema de la salud mental, ¿no? También, aparte del nivel económico, como decíamos antes, yo creo que el tema del COVID persistente es un tema muy preocupante y creo que realmente como de la enfermedad hemos ido sabiendo poco a poco, analizando y avanzando, creo que en el tema del COVID persistente nos pasará igual. Poco a poco vamos a ir sabiendo, pero mucha gente está afectada con un número de síntomas elevadísimo y que sin duda alguna su calidad de vida está muy afectada día a día, ¿no? Por tanto, cuidado con ese tema. Sí. Y hay un dato extra con el COVID persistente y es que el promedio de los casos tiene del orden de 40 años. Lo cual es un problema como muy central en nuestra estructura de población. Yo cuando estoy preocupado con esto, esto me recuerda a la pandemia de gripe española, la de 1918, que tuvo mucha mortalidad en el grupo de los de 35 años y cercano a esa edad. Esta no está teniendo mortalidad,
pero está teniendo problemas crónicos. O por lo menos de larga duración. De larga duración. Yo y afectando sobre todo a mujeres. Que mujeres de 40 años es el grupo más tocado en ese sentido y, por tanto, un grupo que hay que tener en cuenta, ¿no? Un poco en la línea de lo que planteabas. Y afectando en poca proporción, creemos, pero afectando a niños también. O sea, sí, y el problema es que cuando hay un problema en edades más jóvenes de la vida, hay que multiplicarlo por lo que dure el problema, que no sabemos cuánto es. Vale, estoy muy consciente del tiempo, nos quedan pocos minutos. Me gustaría pasar ahora a las medidas concretas que hacen a una estrategia de máxima supresión bastante más fácil que igual habría sido jugando al partido de fútbol en la bruma. Sí. Bien, vamos a ver. Las medidas, por concretarlas, hay un grupo de medidas que van destinadas a cortar las cadenas de transmisión. Si nosotros consideramos que el virus, cuando entra en un territorio, se multiplica como si fueran las ramas de un árbol, nosotros queremos encontrar todas las ramas y tratar de cortar el máximo de ramas que podamos cortar. Para eso hay que tener mejoras en el sistema de diagnóstico. Hay gente que está proponiendo las pruebas de diagnóstico rápido de antígenos. Es posible que haya que tener unos criterios clínicos un poco más ampliados, no tan restrictivos, tener en cuenta el contexto epidémico para el diagnóstico. Y todo eso tiene que estar orientado a permitir el aislamiento de los casos diagnosticados. El aislamiento rápido, facilitado económicamente y logísticamente y seguro. Hay muchos expertos que insisten en que el aislamiento debería hacerse fuera de la vivienda de cada uno para evitar los contagios intrafamiliares y tendría que hacerse rápidamente. El tema del rastreo, el rastreo hay que hacerlo también muy rápido para tratar de encontrar a los contactos que puedan estar incubando la enfermedad. Esas personas lo que hacen es no un aislamiento, sino se llama cuarentena, pero bueno, es un microconfinamiento, es un confinamiento microscópico. El rastreo en España se está haciendo en general, depende de las comunidades autónomas, pero se está haciendo hacia adelante, es decir, a qué personas he podido contagiar. Pero en algunos países lo que han hecho es también incluir el rastreo hacia atrás, de quién me pude contagiar, lo cual permite ir hacia las ramas más gruesas del árbol y encontrar más ramas, más cadenas de transmisión para poder cortarlas todas ellas. Y luego están los temas de diagnóstico con aguas fecales y, por supuesto, el papel de las apps, del radar COVID, que, según muchos expertos, ha sido infrautilizado en España por un problema de falta de confianza y por un problema de falta de explicaciones, probablemente. Entonces, hay gente que está trabajando muy intensamente mientras nosotros estamos hablando de esto, están preparando todo un ecosistema de apps que nos permita hacer muchas más cosas. Y de eso habrá que hablar en algún momento. Eso es para cortar las cadenas de transmisión. El segundo punto sería la prevención, el tratar de, con los casos que no tienen síntomas y con lo que hay en la sociedad, tratar de evitar esa transmisión. Y para eso hay que tener una comunicación muy clara, tratando de que la gente entienda las 3 Cs, que es que hay que evitar las situaciones de contacto cercano en lugares cerrados, concurridos, con mucha gente. Y en esos sitios hay que ventilar para tratar de que se parezca lo más posible al exterior y hay que usar EPIs, hay que usar equipos de protección individual para tratar de no contribuir con nuestros virus al aire que respiramos entre todos. La ventilación, además, debe ser facilitada o guiada por la medición del CO2. El CO2 es el gas que nosotros expulsamos al respirar y nos da una medida de cuánto de nuestro aire es aire de segunda mano. Otro conjunto de medidas son las que tienen que ver con la sostenibilidad y ahí es lo que ya hemos nombrado del apoyo económico a los que se microconfinan, a los que se aíslan y cuarentenan, es el apoyo a las actividades de salud pública, pero como lo estoy diciendo yo, que soy de salud pública, ustedes no se tienen por qué fiar de mí. Revísenlo
por su propia cuenta a ver si creen que habría que mejorar los servicios de salud pública o no. Y hay que tratar de tener actividades en el exterior. Por supuesto, está el tema de las vacunas. Con las vacunas hay que seguir con el pie puesto en el acelerador y hay que ver además qué grupos son los que hay que priorizar. Pero esa es una decisión que es muy técnica y que no nos vamos a meter en eso. Y luego está el tema de las fronteras. Y cuando hablamos de las fronteras, hablamos de las fronteras exteriores con otros países, que son las que dependen del Estado, y también las fronteras interiores. Las fronteras entre dos ciudades, por ejemplo, que tengan una incidencia muy elevada y otra una incidencia cercana a cero. Habría que tratar de que esas dos ciudades no tuvieran flujo de personas de una a la otra, y ahí, como no hay una frontera con una petición de pasaporte, es más difícil de hacer, pero hay que tratar de explicar las cosas para que la gente no lleve el virus de unos lados a otros y no tener que apagar el mismo incendio dos veces, que ese es el problema que hemos tenido en España. El problema que hemos tenido en España es que bajamos, pero luego vuelve a haber reintroducciones. Entonces, eso permite tener el elemento central de la estrategia COVID-0 o de eliminación, es el uso del semáforo, pero el semáforo orientado a buscar el cero. Es decir, tienes incidencia alta, lo llamas zona roja, incidencia que está empezando a ser controlada, la llamas naranja, y la que está muy cercana a cero, que la puedes controlar perfectamente con el trazado, la llamas verde. Y esa idealmente llegas hasta el cero. Entonces, estamos hablando de incidencias acumuladas, para los que conozcan ese tipo de cifras, de entre 10 y 25 casos por 100.000 habitantes en 15 días. Son cifras muy bajas. Entonces, una vez que llegas al cero, entonces puedes hacer dos cosas. Una vez que estás en zona verde, puedes abrir la sociedad del todo porque estás en cero. Y no solo eso, sino que puedes unir los territorios que están en verde unos con otros y empezar a tener una vida no solamente normal, sino extendida entre, por ejemplo, dos provincias o dos comunidades autónomas o dos países que estén todos con una incidencia muy, muy controlada. Entonces, esa es la estrategia de COVID-0, que a lo mejor no es posible hacerla completamente y nos tenemos que quedar con la mitigación muy mejorada, con la estrategia M3, que llamamos informalmente. Y lo que estamos intentando decir entonces es que mientras para suprimir el brote que tenía en Australia, en Melbourne, sobre todo en agosto, septiembre, por ahí en 2020, y necesitaban una cuarentena ahí de 4 meses, una cuarentena fuerte y bastante duradera. Pero lo que estamos diciendo ahora, que con los conocimientos nuevos que tenemos del virus y con las vacunas, los conocimientos que tenemos del rastreo, esto ahora sería bastante más fácil. Sí, con los elementos de el diagnóstico rápido distribuido de mucha gente viendo cuál es su estado de contagiosidad para quitarse a uno mismo de la circulación con apoyo económico y lógico. Estos son los test rápidos. Sí. Estás grabándolo como... Bueno, yo lo estoy grabando ahora como en modo doble para que se eso, grabe con pero Verónica puede jugar con todo. Verónica puede darnos la vuelta, ¿sí? cambiarnos, sí, todo. Genial, vale. A mí aquí me gustaría recalcar una medida que es lo de evitar la transmisión, que es una de las partes, especialmente en interiores. Por ejemplo, tenemos estudios varios que dicen que la tasa de contagios, la cantidad de contagios en exteriores es o 20 veces o 1000 veces o 7000 veces hasta, dicen los estudios. La diferencia con 20 veces ya es muy, muy grande, ¿vale? Pero hay otros estudios que dicen que podría ser hasta más. Una medida que podrían implantar ahora mismo sería, como estamos todos viendo el campeonato de fútbol, los Euros, ¿por qué los ayuntamientos no están poniendo como pantallas grandes en las plazas principales para que la gente vaya y lo vean ahí al aire libre, en vez de, ¿sabes?, atestarse en bares cerrados, con
una administración seria en prevenir el contagio es lo primero que se lo habría ocurrido, mi opinión. Claro. Aquí hay una cuestión que es muy importante, en la que los epidemiólogos tenemos mentalidad de bomberos. ¿M? Los bomberos tienen ideas de bomberos, tienen ideas de cómo resolver el problema con los recursos que tienes realmente. Si no tienes agua, utilizas arena, y si no tienes arena, utilizas una manta para asfixiar el fuego, para quitarle el oxígeno y que deje de seguir teniendo la fuerza que tenía, ¿no? Si hay alguien que pone la pega de cómo vamos a tener proyecciones al aire libre si no tenemos recursos para eso, no tenemos proyectores, eso no es cierto. Se pueden desatornillar los proyectores de los cines y ponerlos al aire libre. Hay que usar el ingenio castizo o de donde sea, de cada sitio, y usar las medidas que haya que usar. Sí, hay que tratar a la situación con la importancia que merece. Claro. Vale, entonces, buen momento para pasar a la quinta sección. Digo rápidamente que Joan Carles nos ha tenido que dejar por otro compromiso, pero le agradecemos un montón sus comentarios, su sabiduría y su tiempo. Y muchas gracias. Bueno, la quinta sección, Lucas. Vamos a ella. Entonces, una vez que tenemos toda la motivación y todas las medidas en detalle, lo que hay que hacer es un plan. Y el plan pasa por las 3 fases que tiene todo plan. Uno es tomar la decisión de hacerlo. Cuando nos preguntan qué es lo que ha distinguido a unos países de otros, realmente lo que les ha distinguido es que han tomado la decisión de que ellos no querían ir por detrás del virus, querían ir por delante. Querían sobreponerse e imponerse al rival. O sea que lo primero es eso. Y esa decisión sería bueno que fuera explícita. No tiene por qué serlo. Hay algunos países que están derivando hacia estrategias de eliminación sin decirlo abiertamente, pero tiene mucho más efecto si lo dices abiertamente, porque todo el mundo se alinea con el objetivo compartido. Luego hay una fase de preparación, pero la fase de preparación no tiene por qué ser muy prolongada. Es una fase en la que tú mejoras las estrategias de diagnóstico, estableces la normativa y los recursos económicos para el apoyo a la cuarentena y el aislamiento y estableces la zonificación como puedes, de manera ágil, lo más rápidamente que puedas. Y luego entras en la ejecución, que es lo que ya hemos comentado antes, de usar medidas dependiendo de cuál sea el nivel epidémico que tienes. Si es una zona roja, utilizas medidas mucho más agresivas. Si es una zona naranja, utilizas medidas más basadas en el rastreo, porque como hay menos casos, puedes hacer un rastreo de mucha mejor calidad y entonces te acercas al cero, y cuando es verde ya puedes abrir la sociedad y unirte con otros territorios verdes. O sea que esa sería la manera de hacer el plan. ¿Cuándo se hace todo esto? No lo nombramos en el documento. Pero, en mi opinión, cuanto antes. Hay que aprovechar el verano, hay que aprovechar que la vacunación está funcionando, hay que aprovechar que las variantes no han empeorado, o sea que han empeorado, pero no sabemos cuál es la siguiente, y hay que usar el tiempo que tenemos, en mi opinión, pero habrá gente que opine otra cosa. Sí, y si fuera un gobernante de España y quise hacer este plan, también empezar a organizar una alianza, un equipo más internacional de otros países también que se interesaran por la estrategia, también sería importante, ¿no? Sí, ahí hay un aspecto curioso, y es que a veces unas personas esperamos por otras, unos grupos esperamos por otros, unos países esperan por otros. Y yo creo que lo que hay que reconocer es que cada uno de nosotros puede iniciar el movimiento como se inician las fiestas de cumpleaños, que es lo que llamamos el liderazgo por invitación. No hace falta que seas el macho alfa de la manada para que se hagan las cosas.
Puedes hacerlo a base de hacer tu parte e invitar a los demás a que hagan lo suyo. Es decir, vamos a organizar un cumpleaños, yo llevo la música y tú llevas las bebidas y el otro lleva la tarta. Entonces, España podría iniciar su propio proceso y tratar de que haya otros países que se incorporen, por ejemplo. Sí, y sabemos que España es un país, igual no el país más importante, pero sí es un país importante dentro de la Unión Europea, es la cuarta economía, y vimos la iniciativa que puede tener España con lo de los fondos europeos, ¿no? Eso fue una iniciativa de Sánchez que se saltó encima de la parapeta y los otros países pues le siguieron y al final las negociaciones no salieron tan mal. Claro. Y lo mismo puede ocurrir entre comunidades autónomas. Y lo mismo puede ocurrir en sectores. Puede haber sectores que den el paso adelante antes que otros. Nos podemos encontrar con que además eso nos permite aprender unos de otros. Si hay diferentes comunidades autónomas, por ejemplo, que tienen diferentes sistemas de trazado, ¿qué tal si nos cuentan cómo lo están haciendo para aprender de los mejores? Es el principio que rige los concursos de belleza de los pueblos. No de belleza de las personas, sino de belleza del pueblo. Si tú haces un concurso de fachadas o de jardines con flores, todo el pueblo florece. Esa sería un poco la estrategia que podríamos usar. Eso es. Aquí a mí me gustaría hacer un comentario que es que hay muchos epidemiólogos, científicos, investigadores opuestos al cero COVID porque van diciendo que aunque la eliminación obviamente en España no sea imposible porque se ha hecho en muchos otros países, la erradicación, la eliminación a forma más regional, a forma más sostenible que permite abrir y viajar un poco más libremente, eso sí que sería, no se va a ocurrir, no va a pasar. Y entonces si España va por el cero COVID, se va a quedar solo, aislado y solito. Esto se repite en muchos países. Y todos los países están ahí diciendo, pues tenemos la solución idónea, como vimos al principio con los datos de los países cero COVID, pero no lo vamos a hacer porque los otros países no van a hacer la estrategia mejor tampoco. Me parece y desde economistas y de epidemiólogos me parece un comentario bastante raro porque en realidad no es un comentario epidemiológico, es un pronóstico comportamental diciendo Claro. que los otros países no van a hacer esto. Somos muy capaces de generar alianzas globales, o regionales como la Unión Europea, o como la cima, la cumbre reciente de clima que acabamos de ver. Yo no veo por qué no podría pasar. Es un comportamiento parecido al que se da en cualquier pista de baile. Si tú no sales a bailar porque crees que los demás no van a salir a bailar, nadie baila. Y lo contrario también es cierto. Entonces, por eso en este diseño hemos tratado de darle vueltas a cómo sería para hacerlo de forma gradual. Y si nosotros en España o en cada comunidad autónoma o donde se pueda, se consigue una mitigación muy mejorada, eso te permite acercarte a la pista de baile para animar a otros a que también hagan lo mismo y entonces decimos, venga, ahora. Sí. Es un poco lo que podría estar pasando ahora en Alemania, en Polonia, en Dinamarca, países con incidencias por debajo del 20 por 100.000 personas. Claro. Ahora mismo, en junio de 2021. Hay una cosa muy curiosa. Y es que este virus se comporta como se comporta y no es un virus homogéneo a la hora de ramificarse. Hay difusión explosiva en unos determinados ambientes y hay algunas cadenas de transmisión que se apagan solas. De la misma manera te puedes encontrar con que si tú cartografías el territorio nacional en detalle, ya hay zonas que tienen una incidencia muy baja. Entonces puede ocurrir que aprovechando eso, si proteges esas zonas y las unes unas con otras, tengas un sistema que te empieza a funcionar, defendiendo el verde de alguna forma. Muy bien, muy bien. Pues con el poco tiempo que nos queda, mejor rematar el vídeo y terminar la sexta sección.
Lucas, una mirada al futuro. Vamos a ver. La última sección del documento lo que plantea es que realmente ahora mismo, en este momento de tomar decisiones, que siempre es momento de tomar decisiones, tenemos un número de incertidumbres, pero también tenemos un número de certidumbres, cosas de las que estamos muy seguros. Las cosas de las que estamos inseguros, porque no tenemos toda la información, es que no sabemos cuál es el impacto oculto de esta pandemia. No solamente las personas que están graves y que algunas van a terminar falleciendo y no sabemos cuántas de ellas van a terminar falleciendo, y que tampoco sabemos cuál es el impacto del COVID persistente, no sabemos cuál es el impacto sobre la salud mental, y no sabemos cuál es el impacto de la fatiga pandémica, de este cansancio, de este hartazgo y estas ganas de terminar con todo. Tampoco sabemos cómo se van a comportar las variantes. No sabemos cómo se van a comportar en términos de mortalidad, no sabemos cómo se van a comportar en términos de escape vacunal, no sabemos cómo se van a comportar en términos de COVID persistente. Y el COVID persistente, por definición, lo vamos a conocer siempre con retraso, cuando ya no tenga mucho remedio. Y tampoco sabemos cuál es el grado de cansancio, de fatiga de los sistemas y de los sectores. A mí me preocupa mucho el cansancio de los sanitarios, pero también me preocupa mucho el cansancio de los padres que han estado manteniendo a sus hijos aislados, del cansancio de muchísima gente que está llevando un estrés prolongado. Estamos cansados de perder, que es una de las cosas que decíamos antes, ¿no? Pero por otro lado, hay certezas. Están las certezas de que ahora mismo tenemos más herramientas que las que teníamos el año pasado. Tenemos más capacidad, tenemos las cosas más claras. Y también tenemos la certeza de que va a haber otras pandemias respiratorias en el futuro. Va a haber otro coronavirus, va a haber otra gripe y algunas de ellas pueden ser graves. Entonces, todos los preparativos que nosotros hagamos, todas las mejoras, todo el aprendizaje que hagamos práctico y aplicado para esta pandemia, nos va a servir durante lo que queda del siglo XXI. Entonces, ese es otro elemento importante. Claro. Y la estrategia que están siguiendo, pues que estamos por ahora siguiendo en gran parte de Europa y que están siguiendo un poco más adelantado en Reino Unido, de la vacunación mucho más, también deja mucha incertidumbre. Como que no sabemos cuánto de grave van a ser las olas que podrían venir cada invierno. No sabemos si algún año vamos a tener vacunas que no funcionan muy bien contra X variante. No sabemos si vamos a poder mantener la capacidad hospitalaria sin tener más restricciones. Entonces, lo que estás diciendo, lo que estamos diciendo es mejor la certidumbre de Australia que el incertidumbre del Reino Unido, por ahora. Sí. Y no sabemos, en algún momento habrá que salir de la pandemia por la puerta grande, por la puerta de una inmunidad bien conseguida para la mayoría de la población, y eso puede venir de la mano de vacunas que están a medio de desarrollarse, de vacunas que tengan un efecto esterilizante, de tratar de realmente vencer a la infección bien vencida. Y todo eso puede requerir tiempo. Entonces, la estrategia de eliminación es una estrategia que es bastante posible que no haya que mantener permanentemente. Ya está habiendo países que están pensando en salirse de esa estrategia porque creen que en el futuro más o menos cercano para ellos es posible salirse del cero COVID y pasar al post-pandemia. Ahí destacaría Australia, que están dentro de su fortaleza, de su isla fortaleza, y viendo el experimento que estamos haciendo nosotros. Ellos por ahora están seguros, y Nueva Zelanda también. Su economía, sus libertades, su salud están seguros. Y están viendo a nosotros haciendo el experimento de las vacunas, que por ahora en Reino Unido, por ejemplo, no está yendo como habían esperado.
mucho mejor, ¿no? Yo preferiría mucho estar al revés, estar en un país cero COVID mirando para afuera a ver qué tal va el experimento en algún otro sitio. No El experimento, sí, el experimento yo creo que es un experimento de toda la humanidad. Son 200 países con una población en conjunto muy grande, de cerca de 8.000 millones de personas. Y todo lo que hemos probado, si lo aprovechamos bien, podemos aprender de toda esa diversidad. Ahora, lo que dices, estoy completamente de acuerdo. Puestos a que haya diversidad, yo prefiero estar en el lado más seguro de la diversidad. ¿Lo vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer obligados por el virus o lo vamos a hacer porque nos parece que es la mejor opción? A lo mejor no lo hacemos y pagamos el precio y es lo que hay. Pero yo creo que lo que nosotros queremos, lo que yo personalmente estoy poniendo todo mi empeño, es tratar de ser de las muchas personas, un número creciente de personas que tratamos de que se mantenga la conversación viva, que no nos olvidemos de esta posibilidad y que hagamos todos los preparativos posibles para ponerla en marcha. Porque si el virus se revira, se vuelve más agresivo, a lo mejor tenemos que usar estas medidas de forma rápida y no porque queramos, sino porque no nos queda otra. Vale, ahí Es nuestra opción. Y bueno, pues en interés de la brevedad, igual cortamos el vídeo ahí. Solo decir a los espectadores, pues gracias por verlo. Esperamos que os haya interesado. Y agradecemos mucho que nos ayudéis a compartirlo entre vuestros amigos, vuestras redes y todo el resto. Que corra la voz y que llegue a toda la gente donde tiene que llegar. El informe lo hemos hoy también sacado en la prensa. Ojalá que lo vea gran parte de la población española y que tenga su efecto. Tenemos una cuenta de Twitter donde nos podéis seguir y tenemos también una cuenta de Facebook donde nos podéis seguir. Muy agradecidos vuestra presencia. Lucas, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a todos. Yo quería solamente destacar el tema del liderazgo por invitación, la posibilidad que tenemos todos, aunque pensemos que no tenemos mucha fuerza en la sociedad, de tratar de conectar con otras personas y reconocer que el enemigo es un enemigo común y no es las otras personas de la sociedad, es el virus. Bueno, pues buenas noches.